donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras. Y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. Buenos días, jóvenes de tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a iniciar con el primer tema de historia del Perú. Presten atención y tomen nota de los puntos más importantes. Esta unidad respecto a las reformas borbónicas, nosotros vamos a ver cómo un gran imperio colonial del mundo en los siglos XVI y XVII decae paso a paso durante el siglo XVIII. A pesar de que manejaba, en este caso España, el monopolio de la plata y oro de América y saqueaba las minas de Perú, Bolivia y México. El debacle trajo como consecuencia la pérdida de territorios de España. Como reino, se vio obligado a ceder espacio geográfico y otorgar facilidades a sus enemigos como Inglaterra, Portugal y Holanda. Reformas borbónicas. Durante la época colonial, México y otros territorios del continente americano como Nueva Granada, hoy Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, el Alto Perú y el Río de Plata conformaron el régimen territorial y político colonizado por el Reino de España. Como todos los países con historia colonial, México fue transformado política, religiosa, cultural, económica y socialmente, conforme a los valores de los europeos, quienes renegaron las tradiciones y las instituciones de los habitantes nativos del continente. Para contextualizar, entre 1521 y 1700 gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo o Austria. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la Casa de Borbón tomó el poder en España. El primer miembro Borbón que sucedió a los Habsburgo en el trono español fue Felipe V. Cabe destacar que durante el gobierno de los Habsburgo en la Nueva España se había creado un sistema político donde se compraban los cargos públicos. Los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían monopolios y mediante la corrupción se evadía el control de la corona. Por ello, el rey Carlos III de Borbón, influido por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo un proceso de modernización por medio de las llamadas reformas borbónicas, las cuales respondían al deseo de la corona de retomar los hilos del poder en América, en específico en Nueva España, siendo uno de sus reinos más prominentes. Pero entonces, ¿qué fueron las reformas borbónicas?
fueron una estrategia de la corona española para lograr el desarrollo de los intereses materiales y el aumento de la riqueza de la monarquía a partir del año de 1760. Aunque no solo se enfocaron las reformas en asuntos económicos y administrativos, también repercutió en la cultura, esto debido a los personajes ilustrados enviados por parte de la corona para desarrollar las ciencias y las artes, impactando en todos los aspectos sociales y culturales. Sin embargo, la población resintió el dominio español, que solo permitía el progreso de los más privilegiados. El objetivo de la corona era recuperar el control político de la capital española, particularmente de la Nueva España, así como obtener beneficios a partir de una mayor recolección de impuestos. Para obtener este control, las reformas se dividen en dos, económicas y político-administrativas. En la primera, se buscaba reordenar las relaciones con las colonias para fortalecer al Estado metropolitano. La Real Hacienda fue transformada para generar mayores ingresos a la corona. Las alcabalas, las cuales fueron el impuesto más importante que imponía el comercio y era el que más producía la Real Hacienda, fueron arrebatadas de particulares y pasaron a manos del Estado. Se crearon nuevos impuestos como el de las pulquerías y también se monopolizó la expendeduría del tabaco, lo que generó enormes ingresos. En cuanto a la reforma político-administrativa, con el fin de restarle poder al virrey, el rey ordenó que el reino de la Nueva España fuera dividido en jurisdicciones, denominadas intendencias, gobernadas por un intendiente, con todos los atributos de poder de un virrey, dividiéndose así en dos intendencias, Arizpe, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Santa Fe de Guanajuato, Guadalajara, Veracruz, Valladolid de Michoacán, México, Puebla, Antequera de Oaxaca y Mérida, Yucatán, además de los gobiernos de Nueva California, Vieja California, Nuevo México y Tlaxcala. También con las reformas, a partir de 1760, los ataques a la iglesia fueron más directos y se evidenció aún más con la expulsión de los jesuitas en 1767, debido a esto a su influencia en la educación superior, además de su riqueza y carácter independiente. Como se mencionó anteriormente, las reformas borbónicas también influyeron en la vida cotidiana de la sociedad. Los monarcas borbones pensaron que la vida novohispana estaba llena de inmoralidades y creían que se podía corregir imponiendo una moral racional e ilustrada. Vigilaron y castigaron las faltas de higiene, prohibieron la presencia de borrachos en la Alameda Central, así como las representaciones de la Pasión de Jesús, bailes donde se hablaba el náhuatl y otras fiestas religiosas de los indígenas, castas y pobres. Las restricciones de múltiples tradiciones obligaron a la gente a encerrarse en su ámbito privado, en donde trataron de conservar sus costumbres. Un ejemplo de estas fueron las posadas, donde fueron comunes las piñatas de 7 picos, pues representaban los 7 pecados capitales, así como también las pastorelas y fiestas donde se encendían fogatas y fuegos artificiales. ¿Cómo llegaron los Borbones, en este caso los Borbones, al trono español? Vamos a empezar entonces. Recuerda, uno de los reyes en España había 2 dinastías. Bueno, en este caso tuvo 2 dinastías, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón. El último rey Habsburgo, que era Carlos II, o también tenía el apelativo de Carlos el Hechizado, porque se indican ellos los relatos que este rey no podía tener hijos. Y al no tener hijos, él al morir dejó a España sin descendiente. Entonces se dice que se va a dar un gran enfrentamiento en toda Europa. Todos los países de Europa van a querer meter, en este caso, a sus hijos como reyes de España, ya jóvenes. Entonces se dice que la corona española entró en una crisis política que se agudizó por la falta de un heredero. Dice que al morir Carlos incluso quiso colocar como, en este caso, como heredera a su esposa, pero debido a una ley que existía en España, que era la ley sálica, donde impedía que las mujeres podían gobernar, su esposa no asume el cargo. Es ahí donde el rey de Francia, en este caso Luis XIV, pretendió colocar en la monarquía española a un pariente suyo como soberano. Y este asunto no fue bien visto por todas las monarquías europeas, como les había dicho al inicio, que ya se habían imaginado en el trono como suyo.
Entonces se dice que esto dio cuantiosas pérdidas a la corona española, porque todo el mundo quería apoderarse, ser rey de España para poder manejar su colonia, que era Perú. Y recordemos que en Perú se daba la gran cantidad de extracción de oro y plata hacia Europa. Entonces dice que ahí estalla la llamada guerra de sucesión del trono español entre el año 1700 a 1713, que es un conflicto bélico entre europeos porque por el trono español, ya jóvenes. Entonces le dice que esta batalla, esta guerra de sucesión termina con el llamado Paz de Utrecht. ¿Y qué consiste la Paz de Utrecht? Bueno, esta Paz de Utrecht se firmó el 11 de abril de 1713, donde estos países de Europa van a llegar a un acuerdo, que en España va a regir el rey Felipe de Anjou, que era un rey francés Borbón, ¿no es cierto? Y al gobernar España, Felipe de Anjou se cambiará de nombre a Felipe V de España, quien era nada menos que nieto de Luis XIV, el llamado Rey Sol de Francia. Ya jóvenes, entonces vamos a ver todo ese incidente de la guerra de sucesión. Al asumir el cargo, Felipe V, o también llamado Felipe de Anjou, va a reorganizar el sistema político. Dividió a España en provincias. Trató de que España sea próspera en Europa, porque recordemos que España vivía en una crisis, todavía los países ya desarrollaban industria y España todavía seguía viviendo en el feudalismo. Luego tenemos al siguiente rey Borbón, Fernando VI, y luego Carlos III. De este rey Carlos III es lo que nosotros nos vamos a centrar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer Carlos? Carlos sabía que España vivía una crisis. Estaba no había desarrollado lo que viene a ser industria, estaba muy sumido a lo que viene a ser el feudalismo. Entonces se dice que Carlos va a establecer una serie de objetivos. La primera es reestructurar el imperio español. Segunda, mejorar el control de sus colonias. Tercero, obtener mayor recursos económicos. Y la cuarta es eliminar los grupos de poder que en este caso que afectan o atienten contra el poder de España, ya jóvenes. Y luego, bueno, después de Carlos III tenemos al otro rey Borbón, Carlos IV. ¿Qué son las reformas borbónicas? Fueron los cambios estructurales en el ámbito económico, político, social, territorial, dadas por la dinastía Borbón en España y sus colonias durante el siglo XVIII. Estos cambios sabemos que van a ser dirigidos por el rey Borbón Carlos III. Bueno, en esta diapositiva le he elaborado un pequeño organizador gráfico acerca de las llamadas reformas borbónicas. Nosotros vamos a hablar de estas reformas borbónicas en el aspecto político, económico y social. Por ejemplo, en el aspecto político, ¿qué podemos decir? Que España pretendía controlar eficazmente a sus colonias y recurrió a las tácticas del regente francés, el cardenal Richelieu, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de tácticas son mis? Va a poner en práctica una mayor concentración y control político. Aplicó el llamado despotismo, el despotismo ilustrado sobre su territorio, evidenciando la poderosa influencia francesa. Estas medidas sobre todo buscaban centralizar el control administrativo, renovando autoridades y alterando la jurisdicción de las instituciones políticas, ¿no? Para ello va a establecer, en este caso, que España otra vez vuelva a ser una potencia, aumente el control de España sobre las colonias. Un aspecto económico. En el aspecto económico va a disminuir el control monopólico. Recordemos que España es un monopolio, el único, en este caso la colonia, el único lugar donde podía hacer comercio de compra y venta era con España. Ningún otro país podía venir aquí a los puertos de las colonias de España a realizar comercio. Estaba terminantemente prohibido. Y se dice que eso va a originar la aparición de bastantes piratas y corsarios, piratas que van a ingresar y van a saquear nuestros puertos peruanos, como el pirata Morgan. Tenemos a los corsarios como Drake que van a saquear o a llevarse el oro y la plata que tenían los galeones españoles. Esto va a dar a España grandes
pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, para evitar estas pérdidas del comercio ilícito, es lo que España va a establecer los llamados puertos libres. Va a permitir, en este caso, el ingreso de galeones de países procedentes de Holanda, de embarcaciones francesas, embarcaciones inglesas. Entonces el Perú ya va a poder realizar comercio con diferentes países. Y para ello ya va a abrir diferentes puertos. Ya no va a haber un solo puerto, que es el puerto del Callao. Ya se van a abrir puertos como el puerto Valparaíso, el puerto de Buenos Aires, Guayaquil o también llamado Montevideo. Entonces ya España va a empezar a diversificar y a realizar un comercio con toda Europa. De esa manera pueda España incrementar sus ingresos. Y en lo social va a empezar a quitarle el poder a los criollos. Recordemos que quienes eran los criollos eran aquellos españoles que habían nacido aquí en la colonia. Estos criollos también exigían poder a España, querían asumir cargos políticos en diferentes instituciones aquí, pero era imposible porque en este caso quienes podían ocupar un cargo político o público eran los peninsulares. O sea, un español que había nacido allá en la madre patria. Los criollos no tenían tanto poder. Ya joven, entonces eso van a ser las principales reformas borbónicas. En cuanto a las reformas borbónicas, recordemos que ante la pésima y corrupta imagen que transmitía la sobreexplotación y los escandalosos niveles de corrupción de los corregimientos, ¿y quiénes eran los corregimientos? En este caso el corregidor. Era la persona que se encargaba de reclutar a los indígenas e enviarles a trabajar en actividades agrícolas y sobre todo en la actividad de la minería, que era el trabajo más odiado por los indígenas, donde el corregidor se encargaba de pagarle, de alimentarle al indígena, de evangelizarle, pero se dice que los pagos, en este caso la alimentación, no era muy bueno para ellos. Y esto va a originar, ¿qué es lo que va a originar? Una rebelión, la rebelión de los indígenas, debido a que el corregidor en este caso va a explotarlos demasiado y esta rebelión se va a realizar con José Gabriel Condorcanqui. Se dice que estos corregimientos se van a eliminar luego de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, se van a eliminar para que luego cambiarles de nombre a intendencias, ya jóvenes. ¿Y cuáles son esas intendencias? Son 8 intendencias que se formaron en el Virreinato del Perú, que luego van a formar, en este caso van a ser el inicio de las regiones del Perú. Tenemos la intendencia de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, tenemos la intendencia de Huamanga, Cusco, Arequipa y Puno, ya jóvenes, pero estas intendencias, recuerda que se van a crear luego de la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Y qué era una intendencia? Era una jurisdicción donde va a permitir tener mayor centralismo en todo el territorio, con el fin de poder dar una adecuada recaudación de tributos. Ya jóvenes, y estas intendencias estaban en manos de un asesor letrado llamado el intendente. La siguiente reforma es la reforma de la reforma religiosa. ¿Qué tipo de, en este caso, cambio se va a dar en esta reforma? Se va a dar la expulsión de los jesuitas. Esta expulsión de los jesuitas va a afectar muchísimo aquí en el Perú. ¿Cómo? Ahora lo explico. Nosotros sabemos que los jesuitas es una orden religiosa que llegó en el Perú en los inicios de la organización del aparato virreinal. Nació con un claro sentimiento de defensa del Papa. Los jesuitas aquí en el Perú empezaron a desarrollar actividades culturales y de docencia, tanto en el campo como en la ciudad. Los jesuitas empezaron a dirigir numerosos colegios y algunas universidades. Ellos tenían en su poder gran cantidad de haciendas, obrajes, huertas. Eran la religión más rica y más poderosa aquí en la colonia. Entonces, al ver esto, Carlos III no lo ve con buenos ojos porque considera a los jesuitas un peligro, ya que estaban teniendo demasiado poder, incluso estaban llegando a formar un mini estado
dentro del virreinato. Y el virrey, en este caso el rey, no iba a permitir ello. Es por eso que el 1 de abril de 1717 los jesuitas son expulsados del Perú. Al ser expulsados, ¿y qué virrey va a realizar esa orden? El virrey Juliet Amat. Entonces deciden expulsar a los jesuitas no llevan ninguno de sus bienes, ninguno de sus recursos que ellos poseían aquí en la colonia, se van sin nada. Todas sus tierras, todos sus obrajes que ellos tenían fueron a pasar a manos del Estado. Y se dice que la educación quedó paralizado, porque recordemos que los jesuitas se encargaban de la educación, del manejo de los colegios, del manejo de las principales universidades aquí en el Perú. Bueno, y por último, un dato adicional. Recordemos que uno de los cambios que también se dio durante estas reformas borbónicas fue la creación de virreinatos. ¿Y qué virreinatos se crearon? El virreinato de Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. El virreinato del Perú, recuerda que se creó en el año de 1542. ¿Con qué fin se crean estos nuevos virreinatos? Con el fin de reducir el enorme espacio controlado por el virrey del Perú, que le resultaba complicado administrar. La partición del territorio peruano se hizo para menguar el poder de los criollos del virreinato, así para facilitar la vigilancia de la fuerza laboral y la extracción de los recursos. Es por ello que en el año de 1717 fue creado el Virreinato de Nueva Granada y en el año de 1776 el Virreinato de Río de la Plata. Luego en el año de 1773 se crea la Capitanía de Venezuela y en el año de 1778 la Capitanía de Chile. Missy, ¿por qué no se crea en Chile y en Venezuela virreinatos? ¿Por qué? La diferencia es la siguiente, ya que en un virreinato el poder se centra en el virrey, quien tenía amplias atribuciones y no eran militares. A diferencia de las capitanías, son dirigidos por militares, en este caso tiene como jefe al capitán. ¿Por qué instalaron en Venezuela y en Chile capitanías? Porque eran zonas muy revoltosas, había constantemente rebeliones. Entonces el virrey Carlos III decidió tomar una estrategia que esas zonas, como son revoltosas y hay constantemente rebeliones, van a ser dirigidos por militares y a jóvenes por un capitán. No se vayan a olvidar ese dato.